¿Y qué tal si nos viéramos como Dios nos ve? Esta es una pregunta poderosa. ¿Cómo es que Dios me ve? Por eso creo que vale la pena replantearnos qué tal si nos viéramos como Dios nos ve. Dice que el pastor Chip Ingram que los primeros 10 años en que él fue cristiano, recibió un gran entrenamiento en los cómo hacer de la vida cristiana. Aprendí a orar, dice, e introducirme en la palabra de Dios, a compartir mi testimonio, a compartir el Evangelio, a servir a otros dirigiendo estudios bíblicos y a ser discípulos. Pero lo que faltaba en mi vida era que me viera acertadamente a mí mismo desde la perspectiva de Dios. Pero lo que faltaba en mi vida era que me viera acertadamente a mí mismo desde la perspectiva de Dios. Tenía una percepción de mí mismo en pedacitos, así como leía la Biblia y la estudiaba, pero no tenía un conocimiento claro de cómo Dios me veía o sobre cómo vivir esa verdad. Como resultado, la primera década de mi vida cristiana la viví tratando de complacer a Dios a través de mi desempeño. Leí, estudié, serví, y sin embargo sentía que nunca llegaba a la medida de los estándares de Dios. Déjame repetir eso. Leí, estudié, serví, y sin embargo sentía que nunca llegaba a la medida de los estándares de Dios, porque trataba de complacer a Dios a través de mi desempeño. Experimenté sentimientos de condenación y desaliento, hasta sentimientos de orgullo y de autojustificación, dependiendo de mi desempeño. Cuando descubrí que ya había complacido a Dios y no necesitaba lucirme ante Él, entonces comencé a desarrollar una autoevaluación moderada. En mi caso, mis inseguridades me llevaron a proyectar y a pensar más altamente de mí mismo, mientras mi esposa cometía el error en el sentido opuesto de la ecuación. En nuestro matrimonio, Teresa y yo nos encontramos en el mismo camino para aprender a vernos como Dios nos ve, para aprender a comunicarnos y a hacer que nuestro matrimonio funcionara. Mi vista orgullosa de mí mismo produjo conflictos en nuestra relación, así como lo hizo su carencia de estima y valoración personal. Al principio de nuestro matrimonio, Teresa y yo recibimos una excelente consejería matrimonial de un pastor muy sabio que trabajaba a medio tiempo como consejero. Él nos dio las herramientas y el conocimiento que necesitábamos para resolver los problemas de día a día en nuestra comunicación y en nuestra relación. Pero su verdadero regalo fue ayudarnos a ir más allá de la superficie, a profundizar dentro de las cuestiones fundamentales de nuestra identidad en Cristo. El Dr. Richard Mayer nos ayudó a aprender quiénes éramos realmente ante los ojos de Dios. Él nos enseñó cómo tener una moderada evaluación no solamente de nosotros mismos, sino también el uno del otro. Mientras aprendíamos esto juntos, nuestra relación comenzó a florecer en maneras que jamás hubiéramos imaginado. Una vez más, esto tiene que ver con quiénes éramos realmente ante los ojos de Dios. ¿Qué pensaba Dios acerca de mí? ¿Y qué pensaba Dios acerca de mi esposa Teresa? El Dr. Mayer creó algunas tarjetas para ella y para mí, para que las revisáramos y nos ayudáramos a vernos de la manera que Dios nos ve en 5 áreas críticas de nuestra vida. Recuerdo que temprano en la mañana me sentaba en el sillón y revisaba estas tarjetas en voz alta junto a Teresa. Día a día leíamos las tarjetas y poco a poco nuestro pensamiento comenzó a cambiar. Era muy importante repasar las tarjetas y darnos cuenta cómo la palabra de Dios empezó a hacer su efecto en nuestros corazones.
compartimos esto también con nuestros hijos. Y leímos estas tarjetas por años y con un sinnúmero de personas para ayudarlos a verse a sí mismos según la medida de la fe que Dios les ha dado. Déjame animarte también a que tú leas estas tarjetas. Te diré los versículos en un momento, o posiblemente también en el siguiente devocional. Ni siquiera trates de memorizar las tarjetas o los versículos. Solo lee las palabras lenta y audiblemente y pídele a Dios que te ayude a creer lo que estás leyendo. Es de hecho la verdad de Dios acerca de ti. Cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, como somos realmente, todo comienza a cambiar. Porque, de hecho, nos hablamos a nosotros mismos múltiples veces al día, repitiéndonos mensajes que influencian cómo pensamos, cómo nos relacionamos y qué hacemos. Si en lo profundo de tu corazón te sientes sin valor e incapaz, o también más importante que otros, esto determinará la manera como lo harás y la forma en que te relacionarás con otros. La mayoría de estas falsas creencias están profundamente arraigadas como patrones de pensamiento de toda la vida, y se requerirá un riguroso plan y una frecuente rendición de cuentas. Si piensas que nunca podrás cambiar, el cambio es posible para ti. Así que si piensas que nunca podrás cambiar, estás equivocado. Cambiar la manera de pensar a ti mismo puede ser un trabajo difícil, pero las recompensas valen la pena. Cuando mi esposa y yo comenzamos a revisar estas tarjetas hace más de 30 años, dice el pastor Chip, Teresa era una mujer hermosa, pero pensaba que era fea. Ella tenía gracia y era amable, pero pensaba que no llegaba a la medida. Es la persona más maravillosa que jamás haya conocido, pero se sentía inferior y tenía una desesperada baja autoestima. Entonces observé su dedicación por estas tarjetas día a día. Poco a poco comenzó a creer lo que Dios decía acerca de ella, en lugar de los mensajes que había absorbido de las personas de su pasado y de las experiencias traumáticas que había vivido. En los últimos 30 años la he visto florecer delante de mis ojos. Hoy día vivo con una mujer que es hermosa interior y exteriormente y que tiene un claro sentido de confianza y de valor positivo como resultado de pensar acertadamente acerca de sí misma. Para empezar, déjame compartirte el versículo de 1 Corintios 5:17, que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la manera en que Dios te ve, en que Dios nos ve. Y si nosotros empezamos a vernos como una nueva creación, de seguro que nuestra vida tomará otro rumbo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.